Bendiciones hermanos y hermanas, hoy estamos en el primer día de ayuno de nuestra congregación y estaré hablando sobre la ausencia de Dios en el hogar. Cuando hablamos de hogar estamos hablando que originalmente la palabra significa la parte de la cocina donde se enciende el fuego, que con el tiempo llegó a significar el ambiente donde vive una familia. De sentido original podemos decir que hogar tiene la idea de un lugar cálido y acogedor donde la presencia de Dios debe estar, donde la presencia de Dios debe permanecer. Hay personas que viven en mansiones y lamentablemente no tienen un hogar. Para que haya un hogar, ¿cuáles son las condiciones que deben existir? Lo primero que debe existir es presencia de Dios. El hogar cristiano debe ser un ambiente donde sea propicio la presencia de Dios. Es maravilloso sentir que el Señor vive en nuestro hogar, que Él nos dirige, que Él nos guarda, nos sustenta y provee todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Pero también debe haber amor en nuestro hogar, y el amor solamente debe fluir de Dios. El amor es el que cubre multitud de faltas. Dice la Biblia que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. También debe haber armonía. La armonía es como aquel director que está en una orquesta dirigiendo. Si esa orquesta no tiene una armonía, la música que va a producir una música que no traerá bendición. Pues en el hogar debe hacer lo mismo. Debe haber armonía, y donde está el director debe ser es nuestro Dios. Es interesante que cuando Pablo recomienda a Timoteo, dice que es interesante que este hombre dice: tu fe no fingida, que primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Qué interesante ver que esa transmisión del amor de Dios se fue de abuela a madre a hijo. En el caso de este hombre, el pastor Timoteo, vemos, hermanos, que hay consecuencias de abandonar el altar de Dios. ¿Cuáles serían las consecuencias? En Isaías 1:28 dice que el que deja al Señor los que dejan al Señor serán consumidos. También podemos ver en Deuteronomio capítulo 28, verso 20, que si nosotros no oímos la voz de Dios y ni la obedecemos, vendrán maldiciones en nuestros caminos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a haber situaciones difíciles en nuestra vida en lo que vamos a emprender. También Esdras capítulo 8, verso 22 dice: su poder y su favor estará en contra de aquellos que lo abandonan. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. También podemos ver en Jeremías capítulo 2, verso 19, que la maldad y la rebeldía te castigarán. Podemos ver que la ausencia de Dios producirá que no haya luz en las vidas de nadie. Dice que Jeremías capítulo 17, verso 12, dice que los que dejan al Señor serán avergonzados. Lo que le pasó a Sansón, que Sansón por abandonar al Señor, los filisteos le arrancaron los ojos. ¿Cuáles serían los motivos de oración que debemos hacer nosotros como hombres y mujeres de Dios que tenemos un hogar? Tenemos que pedirle perdón al Señor por abandonar el culto familiar. A veces los afanes de este mundo nos hacen abandonarlo. Pedir al Señor sabiduría para establecer un altar familiar en nuestro hogar. Eso es importante, que debemos pedirle al Señor: dame sabiduría para que podamos pedir ese altar de oración. Pedir perdón a mis hijos por mi dejadez en el hogar. Muchos padres necesitan esa reconciliación, padre e hijo, porque el padre no es el cabeza de familia que levanta ese altar. Vemos el caso de Noé. Era un hombre que levantaba un altar al Señor. También podemos escribir en el tiempo para que nos activemos. Debemos escribir las consecuencias de abandonar, lo que le dije anteriormente, de abandonar el culto familiar, según los textos que hemos visto. Hemos visto varios textos y cuáles son las consecuencias. Comenzar con un nuevo tiempo de oración. Pídele al Señor que te ayude a que tú, junto a tu familia, puedas tener un tiempo devocional delante de Dios, donde se predique la palabra, donde se pueda orar, donde se pueda clamar y alabar al Señor. El Señor está en su trono y Dios quiere restaurar el altar que tú debes levantar.
Bendiciones para ustedes, un abrazo y que la bendición del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén.